Internacional del Trabajo, el Centro de Análisis del Trabajo y el posgrado en Estudios Laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Les damos la bienvenida a la presentación de los 3 últimos números de la revista Trabajo. Yo voy a hacer una pequeña introducción para los que no han seguido a esta publicación acerca de su origen, muy breve, y luego Tomás, que es el director de la oficina de la OIT en México, hará una presentación de dónde se ubica la relación de la revista con la oficina de la OIT dentro de sus proyectos. La revista Trabajo nació en 1989, es decir, ya tenemos una cantidad de años considerable y nunca ha sido interrumpida. Sucede que le hemos cambiado de época, se llama nueva presentación, entonces ha tenido 3 épocas. Por eso la numeración de la revista pareciera muy corta. Estamos en el número 12, pero realmente el número 12 empezó en el 2005, creo, y antes era otra época y antes hubo otra época, entonces lleva alrededor de 30 años. Esta revista fue resultado de la iniciativa de académicos que en otra época éramos muy numerosos los que estudiábamos los temas laborales en México, pero no se trataba de los que estudiaban movimiento obrero, que esos sucedieron antes de que nosotros interviniéramos. Es decir, en los años 70 la mayor parte de los estudios sobre cuestiones del trabajo en México se referían a movimientos obreros. No era simple antojo o una casualidad. Los años 70 fueron años muy turbulentos desde el punto de vista de las acciones colectivas de los sindicatos, de los trabajadores, como nunca había sucedido en la historia de México. Me refiero a la movilización de trabajadores y sindicatos. Y en esa medida los académicos, muchos académicos estudiaban a ese tipo de manifestaciones y también otras que habían sucedido en el pasado. Pero a inicios de los 80 comienzan los fenómenos que se empezaron a llamar de reestructuración productiva, es decir, de cambios tecnológicos, cambios de organización del trabajo, transformaciones en las relaciones laborales hacia la flexibilidad del trabajo, nuevos perfiles de la mano de obra, el fenómeno del outsourcing, los distritos industriales, los clústeres, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que sigue siendo de gran actualidad no lo era al menos en el análisis de los académicos antes de inicios de los 80. A partir de ahí se inician un nuevo tipo de estudios laborales. Es donde nosotros nos insertamos, es decir, la revista Trabajo nace al calor de la reestructuración productiva, de los procesos productivos, del trabajo, de los mercados de trabajo que se estaban dando más o menos en el nivel internacional y que en México se inició a inicios de los 80. Hace rato estábamos recordando con Leonard Mertens, que fue uno de los pioneros de este tipo de estudios en México acerca de los cambios tecnológicos en grandes empresas. Él organizó a principios de 80, ¿qué sería, Leonard? 84, un gran congreso internacional que se llamó Revolución Tecnológica y Empleo. Fue un congreso internacional donde vinieron algunos de los gurús, por ejemplo, en ese momento Coriat, francés, era uno de los gurús teóricos de este tipo de transformaciones. Leonard lo hizo ya desde la OIT en ese momento, con otras organizaciones. Entonces hubo muchas de estas actividades y al final de los 80 surge la revista Trabajo. Es decir, no se trataba de cualquier tipo de problema del trabajo, sino el que estaba relacionado con los cambios que estaba produciéndose en las empresas en México y a nivel internacional. La idea de la revista es que sigue teniendo ese eje, dirigida en primer lugar a los problemas mexicanos, en segundo a los latinoamericanos y en tercero más allá del ámbito latinoamericano. Es decir, es una revista plural desde el punto de vista disciplinario, no es únicamente económica o sociológica o antropológica, acepta cualquier tipo de artículo.
siempre tiene un tema central. La revista número 10 está referida a las reformas de segunda generación de la seguridad social, no aquellas que se iniciaron en los 90, sino ya las del siglo XXI. Aquí Pedro Moreno fue el coordinador, y en ese tema central tuvimos la suerte de contar con un artículo sumamente extenso de uno de los grandes gurús a nivel internacional del estudio de la seguridad social, que es Mesa Lago. O sea, Mesa Lago es una referencia mundial de los estudios de los cambios en la seguridad social. Entonces es un libro o es una revista esta de antología, diría yo, porque estuvo dispuesto a proporcionarnos una investigación de varios países que están aquí no publicada. Entonces es muy recomendable. El otro tema central es el de migración y precariedad laboral en la migración de México a Estados Unidos. El coordinador fue Fernando Herrera, que es un especialista en migraciones, se encuentra al fondo, y entonces ahí tenemos también trabajos muy interesantes, como es el de uno hecho por un especialista de Ginebra, de la OIT, acerca de las migraciones laborales internacionales, luego la centralidad de la migración en las sociedades avanzadas, inmigración y crisis en el sur de Europa, etc. El último número se refiere a las estrategias de relaciones laborales en grandes corporaciones en México. Ahí se tiene un artículo de discusión de las teorías sobre las transnacionales, una discusión actual. Después otra discusión también teórica sobre el neoinstitucionalismo, que es digamos la novedad, sobre todo en el campo de la economía, y que en muchos lugares está desplazando a la economía neoclásica, el neoinstitucionalismo. Las relaciones laborales en farmacias similares, es decir, en estas farmacias del doctor Simi, de similares, que es todo un gran consorcio que se ha extendido a países de América del Sur e incluso a España. Después está la Ford de Cuautitlán, enseguida call centers muy grandes en la Ciudad de México, luego tenemos el sector aeronáutico en Querétaro, y finalmente los supermercados Chedraui, que son uno de los más importantes en el país. Es decir, qué transformaciones han tenido tecnológicas, organizacionales, en las relaciones laborales, qué papel han tenido o no han tenido ninguno en especial los sindicatos. Ese es el eje de este número, donde todos son artículos originales, resultados de investigación directa. Entonces, esta revista espera continuar en esta relación tan fructífera que ha tenido con la OIT, es decir, publicada entre la OIT, Centro de Análisis del Trabajo, que es una de nuestras asociaciones civiles, y también la Universidad Autónoma Metropolitana. Se puede consultar en internet, ahí está la página, más bien dos páginas, está la página de la OIT y la página de una red que se llama Sotraem, en donde pueden encontrar cosas muy interesantes, como algunos cursos que se han dado y que se han quedado grabadas dentro de la ventana respectiva. Pero la colección completa de la revista Trabajo la pueden encontrar en la primera página, ¿sí? Entonces, totalmente libre, no hay que hacer algún arreglo especial. Es nuestra intención continuar con esta relación tan rica con la OIT, donde ha habido muy buena comprensión. Les narro una anécdota, es decir, no siempre estuvimos asociados con la OIT, sino que aprovechamos que llegó el dirigente principal de la OIT en Ginebra, en esa época Somovia, y Somovia pues tuvo un seminario, y ahí le hicimos la propuesta acerca de hacer una asociación entre la revista que ya existía y la OIT. Él, como siempre, fue una persona muy abierta, ya no es el director de la OIT, pero fue quien lanzó la iniciativa del trabajo decente. El concepto de trabajo decente no existía antes de este periodo de Somovia, ¿sí? Y que ha tenido muy buenos frutos a nivel internacional. Ha habido legislaciones que la han adoptado,
Yo diría que incluso en la última reforma laboral mexicana, en la declaración de principios, se hablaba también del trabajo decente e incluso se adoptaba la definición de la OIT. Ya en la práctica, bueno, puede haber otras historias, pero sin duda que ha sido un concepto de gran impacto a nivel internacional en las relaciones laborales. Entonces le doy la palabra a nuestro colega Thomas Wissing para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, bienvenidos todos ustedes, me da mucho gusto que hayan venido a pesar de la lluvia y el tráfico a esta presentación de la revista Trabajo de los últimos 3 ediciones que ya el doctor Enrique de la Garza presentó sobre temas de seguridad social, temas de migración laboral y temas de relaciones laborales en las grandes corporaciones. En el contexto de la globalización, de los retos también del mundo laboral, es decir, no solamente la globalización económica, sino la globalización de los fenómenos laborales, es cada vez más importante generar y difundir conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados laborales, los locales, los mercados laborales nacionales, los internacionales y sobre todo cómo están inmersos en el contexto de políticas económicas, políticas sociales, políticas productivas, y entender las interrelaciones entre esas políticas y entre los fenómenos del mundo laboral. Y después de un periodo en el que el crecimiento, la calidad del empleo eran principalmente interpretados como una resultante de políticas macroeconómicas oportunas, de un buen funcionamiento de los mercados, ¿no? Digamos, teoría neoliberal de dejar hacer que el mercado arregla, de un crecimiento económico vigoroso, hoy se reconoce que el crecimiento económico por sí mismo no resuelve el acceso al trabajo y menos el acceso a un trabajo decente a toda la población, ¿no? Vemos muchos países que tienen, eso sí, un crecimiento económico, políticas macroeconómicas estables, buena conducta de la política de los indicadores macroeconómicos, aún así el empleo no necesariamente crece porque faltan políticas de articulación, de formación, políticas activas del mercado de trabajo que realmente aseguran que las desigualdades que siguen persistiendo en este tema se cierran. Incluso los adeptos de las políticas económicas ortodoxas reconocen hoy públicamente los retos de la desigualdad, de la informalidad, de la generación, pero también de la calidad del empleo como temas centrales del debate sobre políticas públicas. El tema del trabajo decente, como dijo Enrique de la Garza, sin duda forma parte también de la Agenda para el Desarrollo Sostenible post-2015, que es una agenda de desarrollo que todos los países del mundo se están dando para encauzar sus sistemas, sus modelos de desarrollo de manera sostenible. Y en este concierto de objetivos para una agenda de desarrollo sostenible después del 2015, el tema del trabajo juega un rol preponderante, importante, mucho más importante que en los objetivos de milenio que nos han guiado hasta este momento. En esta agenda, el tema de un crecimiento incluyente y sostenible con pleno empleo para todos es una reivindicación central. En otras palabras, los temas de trabajo, del empleo, temas de las relaciones laborales están nuevamente de regreso en la agenda internacional de desarrollo, ¿no? Están temas de discusión y no solamente se ven como un factor, como un residuo, como una consecuencia de buenas políticas económicas, que sí son importantes pero no suficientes. En el marco del proceso de reforma interna de la OIT, que impulsó nuestro actual director general Guy Ryder desde 2013, la generación de investigaciones de alta calidad, de estudios relevantes sobre diferentes temas del mundo del trabajo, representa para nosotros una prioridad institucional. Estamos tratando de reganar, diría, terreno ya perdido a veces en el debate público frente a otras instituciones que están ocupando espacios, incluso en temas que antes eran exclusivos de la OIT y donde el debate no necesariamente está hoy día conducido por la OIT. En México, esta oficina está dando cumplimiento a este mandato. Como dice Enrique, desde 2005 firmamos un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, un convenio que tiene como objeto fortalecer un espacio colectivo de encuentro y discusión entre académicos
pero también entre los académicos, no solamente en la Torre de Marfil, sino entre académicos, miembros de organizaciones de trabajadores y de empleadores, funcionarios gubernamentales, acerca de los retos más relevantes en el mundo del trabajo. No queremos que la revista ocupe este espacio también. Se propuso en su momento también promover la presentación de los estudios en seminarios, en talleres realizados por los mismos investigadores e investigadoras, y difundir los estudios entre la comunidad académica y los mandantes de la OIT en el marco de una red académica para el diálogo social. Y un medio importante de todo este trabajo es efectivamente esta revista, la revista Trabajo, que la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Análisis del Trabajo están editando desde 1989 y en el cual desde 2005 la OIT entró también con apoyo editorial. Durante los últimos 18 meses se han acumulado 3 ediciones que por motivos fuera de nuestra voluntad no hemos podido presentar en su momento, pero como los temas, las investigaciones que aquí se plantean, los debates no han tenido actualidad, hemos decidido presentarlos juntos el día de hoy, de manera conjunta, aquí en la Casa Galván. El primer estudio, el estudio sobre, o la revista más bien temática sobre el tema de la seguridad social, analiza las reformas de los sistemas de pensiones, de la salud y de la seguridad social en general, y está principalmente dirigido a estudiar la segunda generación de reformas que se han entablado a las reformas de la seguridad social en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Hungría, un poco para estudiar qué ha pasado, por qué era necesario hacer una segunda generación de reformas, qué no ha funcionado con la primera y qué se ha corregido en esta segunda ronda, digamos, de reformas a los sistemas de seguridad social en esos países. Y este número también cuenta, como ya ha dicho Enrique, con una aportación que les recomienda mucho de nuestro colega Helmut Schwarzer, que ya no es colega, ya asumió nuevos retos en el gobierno de Brasil, pero era en el momento de la publicación de la revista nuestro especialista principal en temas de seguridad social para América Latina de la OIT en Ginebra, y él ha escrito aquí un artículo muy interesante sobre los pisos de protección social. Es un concepto nuevo de Naciones Unidas y de la OIT que muchas veces está muy discutido porque se confunde con la crítica general es que la OIT ya se olvidó de la seguridad social y promueve solamente migajas de prestaciones sociales a los más pobres y se ha olvidado de un sistema integral de la seguridad social. Obviamente eso no es así. Yo creo que este artículo explica muy bien cuál es la función, la lógica, el concepto del piso de protección social como base de una pirámide que genera para toda la sociedad las condiciones de una vida digna, independientemente de la situación de trabajo en que esté y de la etapa de la vida en que esté la persona. Le recomiendo mucho realmente este artículo. La segunda edición, la edición sobre, es una revista temática sobre el tema de las migraciones globales, principalmente diría yo desde una perspectiva demográfica, económica, sociológica, pero sobre todo partiendo de la tesis que prácticamente el 90% de todas las migraciones en el mundo son migraciones laborales. Es decir, están motivados por un trabajador, por una trabajadora que está buscando una mejor oportunidad de condición de trabajo, de salario, de condición de vida en otro país. Y esta revista analiza este fenómeno y estudia escenarios concretos en América Latina, sobre todo en Europa del Sur, y está introducido por un artículo de nuestra colega Gloria Moreno Fontes, que es nuestra especialista en cuestiones de migración laboral, sobre la visión de la OIT sobre este tema, que a veces se percibe solamente como un reto, un problema, una amenaza, cuando en el fondo es también un movimiento, un fenómeno sociológico que puede inherir una gran capacidad de cambio, una gran capacidad de generar beneficios para la sociedad de origen, para la sociedad de destino, para las familias en ambos lados de la frontera, siempre y cuando se diseñen las políticas adecuadas para ello, ¿no? Es un tema que nos importa mucho y el enfoque de este artículo creo que sienta muy bien las bases también para el resto de los estudios que están recopilados en esta revista. Y finalmente, el último, el número 12, revisa a raíz de algunos estudios de caso de qué forma las empresas corporativas estén asumiendo su responsabilidad laboral y social en las relaciones laborales y hasta dónde asuman una responsabilidad con sus trabajadores y cadenas de valor, señalando también limitaciones y deficiencias que hay. Lamento mucho que en este caso, por
no estuvimos en condiciones de aportar un artículo de la misma OIT, pero quisiera recordar que en OIT hay un departamento de empresas multinacionales que ha generado muchas herramientas, muchos estudios sobre esos fenómenos que pueden encontrar en nuestra página web. Y también, y eso también es relevante, una declaración sobre las empresas multinacionales, que es la única declaración tripartita en la cual han participado, y no solamente participaron, sino lo han adoptado los gobiernos, las empresas y los sindicatos del mundo como una guía de cómo enfocar, digamos, las relaciones laborales y la responsabilidad social de las grandes empresas corporativas, sean nacionales o sean multinacionales. Con la presentación del día de hoy queremos consolidar la red académica de diálogo social en México como una plataforma también para discutir y proponer políticas de desarrollo económico, social y laboral en apoyo a los constituyentes tripartitos de la OIT. Este proyecto editorial también debe servir para establecer una agenda temática para el desarrollo de planteamientos concretos y un mecanismo de coordinación y de comunicación entre todos los integrantes de esta red, que, como bien se ha dicho, es una red plural, interdisciplinaria, pero yo diría todavía hay espacio para la incorporación de más disciplinas, de más personas, de más universidades, para darle todavía una vida más rica, más interdisciplinaria, más activa en esos debates. Y queremos mantenerlo como un espacio no solamente interdisciplinario, sino también crítico, independiente. Nosotros no marcamos ninguna línea editorial, dejamos al comité editorial, digamos, la decisión sobre la selección de los artículos, sobre el enfoque, pero sí nos importa mucho, digamos, el rigor académico y la aportación al debate público de estos temas. Agradezco la colaboración del comité de redacción que vigila la calidad de estas investigaciones, compuesto por representantes de la misma Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, del Colegio de México, del Colegio de la Frontera Norte, de la UNAM, de la misma OIT. Asimismo, la colaboración del comité editorial que da rumbo al proyecto, integrado adicionalmente por investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad de Guadalajara, del CIESA, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del Colegio de Sonora y de varios otros que no puedo mencionar a todos, pero que están enunciados aquí en la página editorial de la revista. Esperamos que la presentación de hoy contribuya a abonar el estudio y también al debate de los temas propuestas, y que el espacio creado se amplíe para incorporar nuevas investigaciones, nuevas ideas, nuevas propuestas que enriquezcan el debate, que al final del día no tiene otro propósito que reflexionar sobre uno de los elementos más importantes de nuestra vida laboral y nuestra vida personal, que es cómo asumimos el trabajo y cuál es el trabajo de este. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Tomás. Sí. Lamentamos mucho que por cuestiones de la editorial no hemos sido en condiciones de traer los ejemplares aquí a la Casa Galván, pero podemos ofrecer lo siguiente. Por un lado, como ya se indicó, están en nuestras páginas, en la de la UAM ya están, en la nuestra van a estar a partir de mañana. Y tenemos algunos ejemplares también impresos ya en nuestra oficina, en esta dirección que ven aquí en la pantalla. Tenemos un centro de información en la Colonia Anzures, en nuestra oficina, que está abierto al público en general sin previo aviso, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y a donde pueden acudir para pedir un ejemplar de las revistas, ¿no? Esperamos también que en los siguientes días nos surgen los ejemplares que todavía faltan. Bueno, aprovecho para un breve anuncio. Terminamos hace 15 días un balance de los estudios laborales en América Latina a partir del año de 1993. ¿Por qué del año 93? Porque ese año se fundó la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo en México, en un congreso, y desde entonces ha seguido existiendo y realizando congresos. El próximo será en Buenos Aires. De tal manera que los estudios laborales en América Latina tienen una gran actividad, diversidad, hay muchos debates, y estos están reflejados en este libro que todavía no se edita, pero está ya terminado. Entonces vamos a iniciar la intervención de los comentaristas. Primero tenemos la participación de nuestra colega Berenice Ramírez,
Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se ha vuelto muy conocida a través de sus estudios sobre informalidad, sobre migraciones. Le damos la palabra para que comente el número referido a migraciones, que, bueno, no es una tarea... Seguridad social, perdón. No es una tarea fácil porque son muchos artículos, pero esperamos que sea una cuestión más bien general. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la amable invitación que me hicieron los doctores de la Garza y Bouzas, el doctor Bouzas, junto con el comité editorial, para presentar la revista Trabajo número 10, cuyo tema central, como ya ha sido señalado aquí, es reformas de segunda generación de la seguridad social. El tema que abordan es de suma actualidad y lamentamos mucho que la edición se haya tardado, aunque me hubiera gustado que el título fuera más contundente, algo así como Reformando lo mal reformado, lecciones para no repetir errores, con la finalidad de evitar la asociación con las reformas de segunda generación impulsadas por el Consenso de Washington, en el que las reformas en pensiones se situaron en primer orden. Llama favorablemente la atención los temas abordados, así como las perspectivas multidisciplinarias y multiinstitucionales. Se mantiene en los diferentes capítulos la disputa conceptual y teórica si le llamamos a estas políticas y programas protección social o seguridad social. Y esto no es poca cosa. En el centro de la discusión se encuentra la pregunta: ¿queremos solo disminuir la pobreza o queremos una mejor distribución y redistribución del ingreso? Los estados de bienestar clásicos buscaban esto último. Los actuales se identifican mejor como estados asistencialistas. El número inicia con el artículo El piso de protección social en México, escrito por Helmut Schaufer, Clara Van Peenius y Alicia Hills, todos ellos de la OIT. Hacen un buen recuento de las características y contenidos de los programas Oportunidades, Ahora Prospera, Apoyo Alimentario, Estancias Infantiles, 70 y más y Seguro Popular. Se apoyan en documentos oficiales y algunas evaluaciones realizadas a los mismos programas. Tiene la virtud de incluir aspectos que son sustanciales para la seguridad social y que no tocan los otros artículos, como es la alimentación y las estancias infantiles. La pregunta que surge y que les toca, o que nos toca, mejor dicho, a los mexicanos hacernos es: ¿por qué la pobreza no disminuye a pesar de estos programas? ¿Por qué se mantiene la segmentación social? ¿Por qué se pueden contabilizar más de 400 programas federales, estatales y municipales? ¿Este es el camino correcto o requieren cambios fundamentales la estrategia y los alcances? ¿Qué tan ciertos son las relaciones entre estos programas y el clientelismo político? ¿Qué tanto tienen que ver con la relación transferencias monetarias y aumento de problemas como, por ejemplo, la obesidad por la poca orientación que se le da a las personas en el consumo? ¿Qué implicaciones tendrá las restricciones presupuestarias que afectarán a estos programas? ¿Seguiremos en las políticas focales o se instrumentarán políticas generales que tomen en cuenta las diferencias regionales y de ingreso? El siguiente capítulo, Reformas de sistemas de pensiones privatizadas en el mundo, un estudio comparativo de Argentina, Bolivia, Chile y Hungría, escrita por Ulrich Becker, Carmelo Mesalago, Eva Honerlein y Lorena Ocio Bustillos, junto con Andras Simonovic, nos permite conocer, mediante una misma metodología, las características y alcances que han tenido las re-reformas que observando la baja cobertura y el bajo monto de pensiones han resuelto hacer reformas. Algunos incorporando nuevos programas y modalidades de pensiones asistenciales, universales, complementarias, dejando al sistema privado, como es en el caso de Chile o el caso de Bolivia, o con reformas estructurales que regresan a la administración pública, como son los casos de Argentina y Hungría.
El cuadro comparativo que muestra el capítulo de Mesa Lago en la página 199 incluye indicadores que permiten visualizar la complejidad de las reformas, los intereses económicos, políticos y sociales que se presentan y la preocupación básica que todas ellas engloban: la baja cobertura a pesar de las reformas y principalmente por el tipo de reformas ejecutadas y el bajo monto de las pensiones, y sigue estando ausente en el análisis la relación entre las dinámicas que presentan los mercados laborales, como en México, donde el 58.5% de la población ocupada se encuentra en empleo informal, donde solo el 35% de la población económicamente activa está aportando en estos momentos para su pensión, junto con la ausencia de suficiencia financiera en la que se combinan las bajas aportaciones que se derivan de los bajos salarios, la resistencia de los empleadores a aportar más a la seguridad social, la distribución de los gastos de los estados que dejan que esta responsabilidad sea del trabajador y del ciudadano, y de la voracidad de quienes administran estos recursos. Esta combinación no logra encontrar canales adecuados de discusión y de propuestas. Los siguientes artículos, más allá de las reformas a la seguridad social de Alfonso Bouza, Saleida Hernández y Germán Reyes, hacen un recuento del caso de México centrándose en las pensiones. El tema que abordan es más complejo de lo que aquí señalan a nivel nacional. Hay que reconocer que se encuentran registrados 105 regímenes de pensiones, pero si introducimos estados y municipios pueden triplicarse. La pregunta que genera su artículo es: ¿qué hacemos para garantizar un derecho con tanta heterogeneidad y cuando las reformas han mantenido privilegios? No hemos incursionado en las modalidades que requieren las nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, con tanta movilidad laboral, las cuentas individuales son una opción. Cabe aclarar que no es lo mismo que capitalización individual, y mucho menos capitalización individual de administración privada. El tema que aborda Catalina Eschbus, Silvia Tames González e Iliana Camacho y Elizabeth Hernández amerita una larga y profunda discusión. El Seguro Popular de Salud, expresión de la política sanitaria neoliberal. Amerita una profunda discusión en un país en el que no hay rendición de cuentas. Una de nuestras demandas desde la academia debería haber sido la explicación entre las cifras que señalaba la Secretaría de Salud en el sexenio anterior y que decía que ya habíamos alcanzado la universalización, bien, con las que nosotros encontrábamos con la información de INEGI y de las encuestas de seguridad social. Es hasta que Coneval muestra que sigue habiendo 25 millones de personas sin servicios de salud, lo que para esos años representaba el 25% de la población, que nuevamente se pone en el tapete esta ausencia de la universalización. Manuel Canto y Tania Rocío Garduño se preguntan al inicio de su artículo y que coincide con el inicio de este sexenio, si la seguridad social va hacia una próxima reforma neoliberal. Han pasado muchas cosas en los últimos 4 años. Se ha hablado mucho del reforzamiento de la seguridad social, se habló mucho en las campañas, se habla mucho en el Plan Nacional de Desarrollo, y llama la atención que se han dejado las nominaciones de protección social, seguro popular, aunque en la práctica se continúa y profundiza las políticas asistenciales. La falta de integración y por lo tanto el mantenimiento de la segmentación social se agudiza. Se agudiza también la crisis de los institutos de seguridad social. Se endosa a los mexicanos como deuda el pago de las pensiones de Pemex. No se tocan privilegios y nos preguntamos cuál es la respuesta que está dando la sociedad civil.
tal vez pocos se dieron cuenta de la iniciativa de reformas aprobadas por la Cámara de Diputados en 2013 y que se ha quedado en el cajón de los pendientes del Senado, en la que iban mal diseñadas, pero iban una pensión universal, un seguro de desempleo y tal vez lo más importante, la iniciativa de creación de un grupo de expertos que ofreciera un diagnóstico integral del estado del sistema de ahorro para el retiro. Tibio intento tal vez de la Comisión Marcel en Chile en el 2007 o de la actual Comisión Bravo para el mismo país Chile, pero un intento que quedó en el olvido por los ciudadanos, por las fuerzas de izquierda, por los partidos políticos y que parece que no va a resucitar. Y aquí nos preguntamos, ¿se puede diseñar un sistema de prestaciones definidas que se ajuste a la dinámica demográfica como lo están haciendo algunos otros países? Bueno, tenemos el caso de premios Nobel, Nicholas Barr, Peter Diamond, que señalan que es posible y en esa dirección creo que tenemos que trabajar en el futuro. El trabajo que los actuarios María del Pilar Alonso Reyes y José Antonio Flores nos ofrecen en el último capítulo y que se llama Uso de las encuestas ingreso-gasto de los hogares para la determinación de la capacidad de ahorro de los mexicanos, nos confirma lo ya estudiado viendo otra información, lo señalado a lo largo de los análisis sobre salarios y acerca de la relación ingreso-ahorro, así como cómo se va concentrando más el ingreso en el decil 10 y cómo los ingresos, las personas que antes estaban en el decil 9 caen al 8 o cómo del decil 1 suben al 2, pero nada más llegan hasta el 2. Esa demostración nos hacen el trabajo de los actuarios, pero también nos lleva a la ya sentada discusión sobre el ahorro previsional y a la dificultad para abordar de forma integral el tema de la previsión ante los riesgos del ciclo de vida. ¿De quién es la responsabilidad? Nos seguimos preguntando. ¿Del Estado? ¿De los individuos? ¿O es una responsabilidad compartida? Si tuviéramos una base común de derechos, podríamos entrar al análisis de las responsabilidades compartidas, pero se hace difícil en un país tan desigual y con tanta desconfianza en las instituciones y en los procesos políticos y sociales. Y aquí simplemente quiero recordar y terminar mi participación con citas de estos mismos premios Nobel, que no son marxistas, no son de izquierda, son seguidores de políticas keynesianas y post-keynesianas, y ellos mismos señalan: un error conexo es la reivindicación de que la capitalización es intrínsecamente superior porque los rendimientos del mercado bursátil superan la tasa del crecimiento salarial. Esta reivindicación es errónea por diversos motivos, en particular porque no tienen en cuenta la manera en que se financiará el cambio al sistema capitalizado. Tampoco es preciso que las pensiones públicas estén plenamente capitalizadas, mientras que las obligaciones no capitalizadas no crezcan excesivamente respecto a la base de las cotizaciones. Y por último señalan: se puede aplicar la capitalización de diversas formas, con o sin cuentas individuales capitalizadas. Es posible llevar a cabo la capitalización sin cuentas individuales, por ejemplo a través de un fondo fiduciario central como en Canadá, como en Suecia, o a la inversa, tener cuentas individuales sin capitalización mediante un sistema de cuentas teóricas. Termino con esto porque yo, que formo parte de un grupo de investigación que tenemos analizando la seguridad social desde que se da la reforma en 1995, lo hemos señalado reiteradamente, y quizás, como ahora ya lo señala un premio Nobel, a lo mejor puede que le hagan caso, que no existe como único sistema el de capitalización individual de administración privada,
sino que hay muchos sistemas que tenemos que adecuar a nuestra realidad, y más en un país con tantas heterogeneidades, con tanta pobreza, con tanta informalidad y con tan bajos salarios. Con esto termino y les recomiendo muy ampliamente la revisión, la lectura, la discusión por capítulos de cada uno de los temas que la revista presenta, con la finalidad de que nos permita como mexicanos, y aquí que somos parte, muchos de los que estamos presentes de la Academia de Universidades Públicas, juntarnos más, discutir más colectivamente, compartir nuestros hallazgos, nuestros resultados, para darle al país o contribuir con la construcción de un modelo de pensiones más acorde a la realidad nacional. Los felicito y agradezco nuevamente la invitación que me hicieron. Muchas gracias. ¿Se encuentra el doctor Revilla presente? Más vale tarde que nunca, ¿no? Ulises Revilla fue alumno de nuestro posgrado, es decir, aprovecho la publicidad gratis. Aparte de la revista, nosotros tenemos una maestría y un doctorado en estudios laborales que está considerada por el CONACYT como de calidad internacional, que es el nivel más alto después de evaluaciones que hace el CONACYT. Es decir, no es, digamos, una simple felicitación, ¿no? Y Ulises es uno de nuestros egresados. Entonces, le damos la palabra para oír su comentario acerca del número referido a migraciones internacionales. Muchas gracias, buenas noches. Llegué a tiempo. Saben que ahorita la ciudad es un caos, más cuando llueve, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer la invitación para comentar este número titulado Migración Global, el mundo de la precariedad y vulnerabilidades laborales. Está compuesto por 4 aportaciones, digamos uno descriptivo y 3 artículos procedentes de investigaciones muy importantes. Es necesario mencionar que muchas de las migraciones o muchos de los estudios de las migraciones no se han dedicado al estudio del trabajo y de los mercados de trabajo, la influencia que la migración y los mercados de trabajo tienen en los trabajadores migratorios. Sobre todo se han trabajado temas como el cambio cultural, el económico, tanto en comunidades de destino y de origen, cambios paisajísticos, entre otros. Los migrantes en la actualidad, como lo veremos un poquito más adelante, es principalmente laboral, como ya nos habían comentado, el 90% de estas migraciones son laborales. No se ha puesto la debida atención al estudio y análisis de la migración y su influencia en los mercados de trabajo. Si los migrantes salen en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida, es pues necesario dedicar más atención a este tipo de investigaciones. Hoy en día la migración internacional es fundamentalmente una migración en busca de oportunidades de empleo y mejores salarios, y se encuentra relacionada directa o indirectamente al mundo del trabajo. Es decir, la migración actual está estrechamente vinculada a los mercados de trabajo internacionales y globales. Estos mercados ofrecen diferentes oportunidades y beneficios para los trabajadores provenientes de otros países, mientras que a los que tienen altas calificaciones regularmente tienen oportunidades de desarrollo y equidad. No es así con los de bajas calificaciones, que se ven obligados a aceptar las condiciones precarias, salarios bajos y nichos de trabajo que son ocupados por cientos y hasta miles de trabajadores migrantes. A pesar de que los países de destino se benefician con el trabajo migrante, ha habido reticencia a hablar sobre sus derechos humanos y laborales. La intención es que el propio mercado de trabajo se regule a sí mismo. Estoy de acuerdo con la autora del primer artículo titulado Las migraciones laborales internacionales, visión, trabajo y propuestas de la Organización Internacional del Trabajo, escrito por Gloria Moreno Fontes. ¿Dónde me quedé?
Estoy de acuerdo con esta autora en que el debate de los organismos internacionales y los gobiernos está centrado únicamente en el tema de la migración y el desarrollo. Es decir, se busca que el desarrollo de los países y comunidades de origen sean parte de la responsabilidad de los migrantes, canalizando sus remesas a proyectos productivos y de infraestructura en sus comunidades de origen. Asimismo, en la reducción de la pobreza de sus familias. Muy poco se ha dado en el debate internacional el tema de la protección social de los trabajadores migrantes y su seguridad ocupacional. Asimismo, cómo se deben de mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios y sus condiciones de vida, y de cómo se debe garantizar el respeto y la protección a sus derechos humanos y laborales. Actualmente, por ejemplo, podemos ver grandes conflictos que se han generado por las condiciones en que trabajadores migrantes desarrollan su labor. Es, por ejemplo, el caso de San Quintín en Baja California. A pesar de que la OIT tiene como uno de sus objetivos principales, y cito a la autora, promover prácticas y políticas en materia de migración laboral que sirvan de base para maximizar los beneficios derivados de la migración laboral y minimizar sus efectos adversos, tanto para los países de origen y de destino como para los propios trabajadores migratorios, ha sido muy complicado lograr que los propios trabajadores tengan beneficios, y los agroempresarios y las empresas sí lo han tenido por este trabajo. Han sido los propios trabajadores quienes han tenido que ejercer presión parando de laborar, y que los empresarios y el gobierno puedan escucharlos. Los apoyos principales a estos conflictos de trabajadores migrantes, principalmente agrícolas, los han recibido de ONGs o organizaciones binacionales, realizando boicots a nivel internacional, y creo que es necesario que la OIT también ejerza